Dentro de las condiciones entonces de lo que veníamos hablando, recapitulemos entonces. Recapitulemos con la creación de la institución desde el año 2007 con un objetivo específico de desarrollar 2 macroproyectos que específicamente al momento del desarrollo de estos 2 macroproyectos nosotros vamos a tomar a consideración y vamos a desarrollar teóricamente en esta charla del día de hoy, uno de estos ejes, el proceso de fiscalización de los aportes al sistema de seguridad social y para fiscales que realizan los sujetos que se consideran dentro del sistema de seguridad social y de aportes para fiscales objeto de cotización de manera obligatoria. La entidad nace en el 2007. En el año 2008 le asignan unas funciones específicas para el desarrollo de estas competencias y posteriormente, en el año 2012, a través de la ley 1607 del año 2012, se le genera a la entidad la posibilidad de que inicie procesos sancionatorios. Esta ley 1607 del año 2012 le dice a la UGPP, señores UGPP, ustedes ya tienen una función, ustedes ya tenían una posibilidad y era revisar que las personas realizaran de forma exacta y dentro de los tiempos específicos las cotizaciones al sistema de seguridad social, cumpliendo con una connotación específica de generar claramente el desarrollo de las posibilidades específicas de cumplir a cabalidad con todas las connotaciones propias de lo que significa en nuestro país el ingreso base de cotización. Establecidas estas situaciones, le dicen, si usted encuentra inexactitudes en esas cotizaciones, si usted encuentra morosidades o encuentra omisiones, entonces usted va a tener una facultad específica y esa facultad específica es requerir, solicitar información y si no se cumplen con unos procedimientos específicos dentro de unos términos establecidos, pues entonces va a poder iniciar también un proceso donde va a sancionar. ¿A quiénes? ¿A quiénes vamos a sancionar? A quienes tienen la obligación de generar la cotización y la afiliación. Es decir, nuestros sujetos del proceso de determinación y fiscalización están enfocados en aquellas personas sobre las cuales recae la obligación de afiliar y cotizar al sistema de seguridad social. Así las cosas, entonces es absolutamente importante entender que la UGPP, al momento de empezar a desarrollar esto que es lo que más nos interesa, el proceso de fiscalización, pues entonces claramente va a tener que identificar a quiénes, por qué y cuáles son las normas que debemos aplicar para ello. La primera pregunta es decir, ¿a quiénes fiscalizo y por qué los fiscalizo? ¿A quiénes tengo derecho a pedirles información? ¿Qué información les puedo pedir? ¿Cuál es la información que me interesa de ellos? Entonces, lo primero que tenemos que decir es que la UGPP, dentro del desarrollo propio normativo de su proceso de fiscalización y haciendo un acopio de normas que vienen desde el año 1982, cuando se habla de forma específica de los parafiscales en el país, pues entonces dice, yo voy a fiscalizar 2 tipos de sujetos. Los que son cotizantes en calidad de trabajadores dependientes y los que son cotizantes en calidad de trabajadores independientes. ¿Cómo hago la fiscalización del trabajador considerado dependiente de ese sujeto de la
cotización al sistema de seguridad social en su connotación de trabajador dependiente. Retomemos un poco entonces el concepto de lo que significa un trabajador dependiente a la luz del Código Sustantivo del Trabajo para indicar que entonces se considerará un sujeto obligatorio de cotización y afiliación al sistema de seguridad social en calidad de trabajador dependiente aquella persona que tenga suscrito un contrato de trabajo o tenga una relación legal y reglamentaria con el Estado. Es decir, estamos hablando entonces que en este mar de afiliados dependientes contamos con el trabajador del sector privado, persona que se vincula a través de una sujeción específica de labor de una forma subordinada en lo que se indica será un contrato de trabajo, pero también encuentro que será sujeto de este proceso de fiscalización aquel empleador del sector público que ocupa la contratación de trabajadores oficiales que se vinculan al servicio del Estado a través de un contrato de trabajo con un plazo presuntivo y de los empleados públicos que se vinculan al Estado a través de una relación legal y reglamentaria de diversas modalidades, entre ellas el ingreso a carrera o las personas que ejecutan unos cargos de libre nombramiento y remoción. Estas personas se consideran sujetos obligatorios de afiliación y cotización al sistema de seguridad social desde la connotación del dependiente. Ahora entonces, haciendo un análisis normativo integral, pues debemos indicar quién tiene la obligación de afiliar y quién se encarga de la cotización. Ojo, no estamos hablando de dónde proviene el monto de la cotización, no. Estamos diciendo es quién debe encargarse en el proceso final de realizar la cotización efectiva al sistema de seguridad social. Y entonces la respuesta absolutamente clara de estos dos cuestionamientos siempre será el empleador. Cuando yo ostento la calidad de trabajador dependiente, mi afiliación y mi cotización llegará al sistema de seguridad social y a los parafiscales a través de mi empleador. Entonces, el sujeto a quien voy a requerir para establecer si existe omisión, inexactitud o mora en la cotización será el empleador. ¿Qué tipo de empleador? Desde el inicio ya dijimos puede ser del sector público o privado, pero además también debemos indicar que podrá ser sujeto de este procedimiento el empleador, tanto persona natural como persona jurídica. Y desde esta perspectiva, entonces, las reglas de cotización, afiliación y pagos al sistema de seguridad social terminan tornándose en idénticas al momento de requerir a el empleador respecto de las condiciones propias de lo que significa estar sujeto a estas reglas de la cotización. Por su parte, los trabajadores independientes, que son también sujetos de fiscalización, la UGPP, a través de un sinnúmero de conceptos, resoluciones y normatividades integrales, los ha dividido en dos. El trabajador independiente que tiene un contrato de prestación de servicios profesionales, ese es el primer grupo de trabajadores independientes, y el segundo grupo que tiene establecida la UGPP es el de los trabajadores independientes de connotación propia. Es decir, aquí entran los rentistas de capital, los comerciantes, las personas que reciben rendimientos producto no de la prestación de un contrato de prestación de servicios. ¿Y por qué existe esta diferenciación? Porque existe una forma diferenciada de obtener el concepto IBC en cada uno de ellos dos. Entonces, recapitulemos hasta aquí. Tengo una entidad que tiene una función, esa función específica no es la de sancionar, la función de la UGPP no es sancionar, lo que ella busca es
que no seamos evasivos en las cotizaciones al sistema de seguridad social y que seamos exactos en los montos que declaramos al momento de tomar un ingreso base de cotización. Pero de manera residual, si no logramos cumplir los objetivos propios de la norma, la UGPP tendrá que iniciar un proceso sancionatorio. Bajo esas condiciones, entonces me dice, ¿yo a quién voy a vigilar? ¿A quién voy a controlar? ¿A quién voy a requerir? Pues voy a requerir a aquellos que tienen la obligación de hacer afiliación y cotización. En los trabajadores dependientes, a su empleador; en los trabajadores independientes, a el individuo de manera específica, porque el trabajador independiente tiene a su cargo la obligación de afiliación al sistema de seguridad social y la cotización en unos específicos casos de aquellas personas que presten servicios a través de contrato de prestación de servicios en actividades consideradas o catalogadas por la norma de alto riesgo, es decir, en nivel 4 o 5, pues existirá una excepción a la norma, y es que la cotización de los aportes al sistema de seguridad social de estas personas tendrá que hacerlas directamente el contratante y no el contratista. Ya tengo claros los sujetos y ya sabemos cuáles son las funciones que tiene la entidad, cuáles son las competencias que tiene la entidad y cuáles son las razones por las cuales vamos a desencadenar lo que en este momento vamos a empezar a hablar. La UGPP entonces dice, usted debe hacer unas cotizaciones al sistema de seguridad social y unas cotizaciones en parafiscales. Es decir, que tiene necesariamente la facultad de revisar que mínimamente hagamos de manera adecuada 6 contribuciones específicas: salud, pensiones, riesgos laborales, caja de compensación familiar, SENA e ICBF. Estos son los 6 conceptos sobre los cuales se va a volcar la UGPP al momento de revisar la información que le presento al sistema. Bajo esta condición, entonces, establecido que revisará aportes al sistema de seguridad social y además revisará los parafiscales, observemos cuáles son los pasos que desarrolla la UGPP para lograr requerirnos y, si es que debe hacerlo, sancionarnos. El primer paso lo ha denominado la entidad acciones persuasivas. ¿Qué es lo que ellas buscan? Las acciones persuasivas buscan que efectivamente las personas a quienes la UGPP está observando que están siendo inexactos, que están siendo omisivos o que están en mora, pues probablemente se genere la posibilidad de que enmienden sus errores. Venga, lo viene haciendo mal, lo persuado para que por favor lo haga bien. Y le indico, mire, le envío esta acción persuasiva, le envío este requerimiento y con él le estoy diciendo, mire, no lo está haciendo bien. Por favor, corríjalo. Si la persona a quien le llega el requerimiento accede a la manifestación presentada por la UGPP y corrige de manera voluntaria los errores que se hayan advertido en esta acción persuasiva, la UGPP no iniciará ningún otro tipo de acción en contra de este sujeto de derecho. Pero si probablemente no se permite dentro de las condiciones propias de esta persona o simplemente decide cometer el primer gran error que quiero advertir en esta charla, decide ignorar el llamado de la UGPP. Si decides ignorar el llamado de la UGPP, pues entonces probablemente lo que va a ocurrir es que vamos a descender al punto siguiente. La UGPP va a ir al siguiente nivel, va a estar en el siguiente paso. Recuerden, si reciben una acción persuasiva y acceden de manera voluntaria a resolver la solicitud requerida y se evita de manera voluntaria un requerimiento posterior,
Este tipo de acciones persuasivas no tendrán la posibilidad de generar ninguna sanción en contra del sujeto. La acción persuasiva es esta invitación a revisar si lo estamos o no lo estamos haciendo bien. Así que, señores empresarios, punto número 1, recibimos una acción persuasiva de la UGPP, por favor, no hacer caso omiso a ella, por favor, atender con juicio y seriedad el requerimiento generado. Porque aunque esta acción persuasiva no genera un efecto vinculante para sancionarte por este paso inicial, es absolutamente importante entender que es el primer momento en donde la entidad está teniendo una comunicación con nosotros y nos está diciendo, por favor, atienda algo que está haciendo mal. Entonces, si nos llega una acción persuasiva, ¿qué tenemos que hacer? Necesitamos inmediatamente activar 2 alarmas. Tenemos que llamar al contador y al abogado. Revisemos qué está pasando y hagamos una auditoría interna. Revisemos si lo que nos están diciendo está bien, revisemos si lo que nos están diciendo está mal. Por favor, revisemos qué es lo que está pasando. Porque al tener claramente establecido esto, al identificar de manera clara si estoy o no estoy incurriendo en una falta, voy a evitar que sea posteriormente sujeto de un proceso de determinación o fiscalización. Vamos a partir de la base en que recibimos la acción persuasiva y en algunos casos fuimos omisivos, o en otros casos, aunque no fuimos omisivos, consideramos que no teníamos nada que ajustar. Mi contador y mi abogado me dijeron, todo está bien, no hay nada que ajustar. Si efectivamente todo está bien, pues no va a pasar nada más porque la UGPP no va a tener la capacidad de iniciar ningún otro tipo de requerimiento. Pero si por el contrario, la UGPP advierte, después de haber recibido esta acción persuasiva, que su actuar incorrecto, omisivo o inexacto sigue siendo ejecutado, ¿de dónde saca la información la UGPP? Es decir, ¿por qué me envía una acción persuasiva y ahora por qué quiere enviarme un requerimiento adicional? Recuerden que se los indiqué hace un momento cuando estábamos iniciando esta charla, pero lo repito en atención a las fallas técnicas que tuvimos para que lo tengamos claro. El decreto 169 del año 2008 le permite a la UGPP hacer cruces de información con entidades de diversos tipos, entre ellas la DIAN. Bajo estas condiciones, es allí de donde empieza a obtener la UGPP la información inicial para decir si lo está haciendo bien, no lo está haciendo bien. Me requiere, hago caso omiso o por el contrario creo que todo lo estoy haciendo bien. Viene un segundo momento. Este segundo momento es el momento en que se denomina proceso de requerimiento de información. A partir de aquí, debo necesariamente advertir que si la UGPP nos envía una solicitud de requerimiento formal de información, ya no es como la acción persuasiva, que no gozaba de fuerza vinculante y que yo podía hacer caso omiso a ella y no iba a ser sancionado por esto. No, señores, si recibo un requerimiento formal de información por parte de la UGPP y no cumplo con la entrega de esta información dentro del tiempo y no cumplo con la entrega de esta información completa o no cumplo con la entrega de esta información con las tecnificaciones y requerimientos propios que la UGPP tiene presentado para ello, seré objeto de una sanción por no contestar adecuadamente el requerimiento de información. Y alguien podrá preguntarse, ¿pero por qué me van a sancionar por no entregar información? Porque si soy omisivo en la entrega de la información, estoy limitando la posibilidad de fiscalización de la UGPP, porque ella necesariamente requiere esta información para poder establecer si lo estoy o no lo estoy haciendo bien. Ahora entonces viene una pregunta.
Esta información se la piden a todos los sujetos. ¿Por qué deciden elegirme a mí? ¿Por qué me van a iniciar un requerimiento de información de manera formal a mí? Probablemente porque en los cruces iniciales de información que la UGPP está haciendo de forma interdisciplinar con otras entidades, observa que usted está generando inexactitudes en las cotizaciones o está siendo omisivo. También puede ser porque algún sujeto que se vea afectado por la indebida cotización al sistema de seguridad social decida impetrar una petición formal ante la UGPP indicando que no lo están haciendo bien. Perfecto. Recibo el requerimiento de información. Soy empresario. ¿Qué debo hacer? Lo primero que debo hacer es observar con detenimiento el acto administrativo donde la UGPP requiere la información para saber de manera clara y enfática qué información me piden. ¿Qué información me van a pedir como empresario? Me van a pedir las planillas del sistema de seguridad social PILA, me van a pedir las copias de los contratos de trabajo, me pueden pedir las copias de las convenciones colectivas, de los laudos arbitrales, me pueden pedir las copias de mis libros auxiliares contables, pueden pedirme cualquier tipo de información que se encuentre concatenada y en un nexo lógico consecuencial entre lo que estoy requiriendo y lo que voy a fiscalizar. Es decir, todo aquel documento que se encuentre ligado con el impacto de la nómina en el trabajador dependiente podrá ser sujeto de requerimiento por parte de la UGPP. Listo, ya recibí el documento, debo entregar la información porque les reitero, si no la entrego, me sancionarán y las sanciones podrán ser equivalentes hasta 15.000 VT. Entonces, estamos hablando de una sanción pecuniaria y de un nivel alto de connotación. Bajo esa condición, entonces, segunda alerta, segundo llamado, señores empresarios. Si recibo un requerimiento de información por parte de la UGPP, activo todas mis alertas y entrego toda la información requerida. Pero ahora viene otra pregunta. ¿Y cómo entrego esa información? Es decir, ¿a través de qué formas hago entrega de esta información? Hasta antes del año 2021, la entrega de información sobre los requerimientos de la UGPP se realizaba específicamente de dos formas: a través de un correo electrónico o de manera física en las oficinas principales de la UGPP, que en este caso están ubicadas en la ciudad de Bogotá, en el Hotel Marriott, en la avenida 26. Llega el año 2021, se profiere por parte de la UGPP la resolución 858 del año 2021 y en esta resolución nos dicen, no señores, la información no se entrega de cualquier manera, ¿ok? La información la vamos a entregar con unas específicas condiciones. Y para ello, entonces debemos elaborar a través de un procedimiento experto el cargue y validación de esta información. La resolución trae un sinnúmero de situaciones que deben cumplirse con detenimiento y a cabalidad y por ello este es el segundo llamado e invitación a ustedes, señores empresarios, a que al momento en que sean requeridos para presentar información a la UGPP, acudan a una persona experta en este tipo de situaciones, pues puede ser que tenga toda la información que me piden, puede ser que la envíe, pero la forma o método que utilice no sea el adecuado y esto me haga de nuevo un sujeto susceptible de ser sancionado y recuerden que las sanciones de este tipo se miden en VT. ¿Listo? Ahora entonces presento la información a la UGPP. ¿En cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo tengo? Bueno, la norma dice que tengo entre 1 y 3 meses para presentar la información que me piden. Pero entonces, doctora Viviana, ¿y yo cómo sé cuánto tiempo me tomo? ¿Un mes y medio, 2 meses, 3 meses? ¿Cuánto me tomo?
El acto administrativo que requiere la información nos va a decir en nuestro caso particular y concreto cuánto tiempo tenemos para hacerlo. Y si no cumplimos con la entrega de la información dentro del tiempo, nos exponemos de nuevo a una sanción. ¿De qué dependerá que yo presente la información en un mes, en 2 meses, en 3 meses? ¿Cuál será la razón para que la UGPP me requiera por un mes, me requiera por 2 meses o me requiera por 3? Aunque la norma no trae una tabla de estandarización para definir cuáles son las razones por las cuales me dan más o menos tiempo para generar el proceso de la entrega de la información, los expertos en el tema y quienes han trabajado en las exposiciones de motivos de las normas que sustentan estos requerimientos, indican a cabalidad que dependerá de la complejidad y volumen de la información requerida, así como de la antigüedad de la información que nos requiere. ¿Listo? Entre 1 y 3 meses, entonces, entrego la información a la UGPP y a partir de este momento, entonces, la UGPP empieza a tener un tiempo para resolver sobre la información que le entrego. ¿Qué va a resolver la UGPP? Pues la UGPP, al recibir la información, va a generar una de 2 decisiones. La primera es, recibí la información, revisé la información, audité la información y esta información cumple con todos los requerimientos de la ley. Entonces, de ser así, vamos a entender que la UGPP, por el periodo por el cual me requirió, ya no me va a sancionar, no va a hacer ningún requerimiento especial. Pero puede ser que al recibir, verificar y valorar esta información, la UGPP diga, no, voy a enviar un requerimiento para declarar o corregir, porque encuentro de la información que me enviaste, señor empresario, que estás incurriendo en unos errores. Y enlisto todos los errores, el acto administrativo enlista todos los errores en los que está incurriendo el empleador uno a uno. Y me dice, tome este acto administrativo donde lo conmino a declarar o corregir. Revíselo y observe cuál de las 2 posturas que la ley le permite va a asumir. Listo, recibo el requerimiento para declarar o corregir. De nuevo llamo a mis 2 asesores de cabecera, el abogado y el contador. Este debe ser un matrimonio ineludible en el proceso, porque se requiere de esta simbiosis. De hecho, dentro de la estructura de la UGPP, ellos funcionan desde esas 2 aristas, un área jurídica y un área contable. Entonces, por estas razones que les indico siempre, llamo al abogado, llamo al contador, porque los 2 son los que me van a permitir sacar avante estos procedimientos o estos procesos. Recibo el requerimiento de declarar o corregir, reviso, audito mi información, reviso el requerimiento y mi abogado y mi contador me dicen, no hay nada que corregir, no hay nada que declarar, presentemos objeción. O por el contrario, mi contador y mi abogado advierten que de manera total o parcial, la UGPP tiene razón en el requerimiento que me está haciendo. Y si es así, entonces procedemos a corregir y a declarar. ¿Qué vamos a corregir? Los aportes al sistema de seguridad social y los parafiscales. ¿Sobre qué trabajadores? Sobre aquellos trabajadores que haya establecido el acto administrativo de declaración o corrección, que procede la declaración o corrección. Si decido tomar una de cualquiera de las 2 posturas, entonces alguien debe estarse preguntando, ¿cuánto tiempo tengo para eso? Y la respuesta de la norma es 3 meses. Recibido el requerimiento de declaración o corrección,
El aportante requerido cuenta con un término de 3 meses. Y escuchen bien esto, porque cuando la norma habla de términos en meses, recuerden que tenemos que usar de manera analógica las normas del procedimiento, del Código General del Proceso, para indicar que cuando me hablen de términos en meses, el tiempo me corre de manera calendario. Es decir, no advierto que voy a descontar de estos periodos días feriados o domingos. Y si la finalización del término es en día domingo o festivo, pues se entenderá que el término vencerá el día hábil siguiente. Tengo 3 meses para hacer una de dos cosas, o corregir o presentar objeción. La objeción que debo presentar a la UGPP, con la que indico no estar de acuerdo en su requerimiento de declaración o corrección de mis aportes a la seguridad social o de mis parafiscales, esa objeción debe tener fundamentos, es decir, no es un mero acto de manifestación de objeción, debe tener una suficiente fundamentación. Si la objeción no tiene fundamentación ni jurídica, ni contable, ni presenta las pruebas que puedan desatender las manifestaciones del requerimiento de declaración o de corrección, entonces la UGPP no está obligada a pronunciarse sobre esas objeciones presentadas. Entonces, estoy en dos momentos de nuevo. Recibo la declaración recibo el requerimiento de declaración o corrección y decido objetar, tengo 3 meses para hacerlo, o decido corregir y pagar, tengo 3 meses para hacerlo. Si presento la objeción, la UGPP recibe mi objeción, una objeción que debe ser debidamente fundamentada y con pruebas que sustenten la objeción. Recibe la UGPP la objeción y la entidad tiene 6 meses contados a partir del momento en que se radica la objeción ante la entidad. La UGPP tiene 6 meses para pronunciarse sobre mi objeción. Si la UGPP encuentra que mi objeción es fundada, es decir, sí, señor contribuyente, usted tiene toda la razón, nosotros interpretamos mal la norma, lo estamos requiriendo por algo que no es debido, que no es correcto, que no es adecuado, entonces hasta aquí llegaremos en este proceso de fiscalización con la UGPP. Pero si por el contrario, la UGPP advierte que mis argumentos de objeción no tienen valor fundante y no va a revocar los pedimentos de declaratoria o de corrección, entonces la UGPP, dentro de ese término de 6 meses, emitirá un documento que se denominará liquidación oficial. Resuelve y emite la liquidación oficial. ¿Esto qué quiere decir? Señor contribuyente, yo lo requerí de manera persuasiva sin efectos vinculantes. Posteriormente le dije, venga, por favor, envíeme una información. Usted me la envió, la revisé. Le estoy diciendo que lo está haciendo mal. Y dentro del tiempo para que usted corrigiera, decidió objetar y esa interpretación que usted le está dando a la ley o esos alcances que usted le está dando a la norma no son de recibo para con las condiciones que tiene la ley establecidas para lo que se entiende ingreso base de cotización, dentro de las generalidades que se deben expresar. Entonces, yo le emito una liquidación oficial. ¿Qué incluirá esta liquidación oficial? Esta liquidación oficial va a incluir 3 rubros. ¿Cuánto se debe de aportes? ¿Cuánto se debe de intereses? ¿Y cuánto se debe de sanción? Es decir, aquí la UGPP ya me va a decir, usted tenía que corregir, no lo hizo, como no lo hizo, entonces voy a aplicar las reglas propias de la ley y voy a decirle, mire, los aportes que debe son tantos, los intereses moratorios que debe por el no pago de esos aportes de manera oportuna es tanto,
y la sanción que la ley me permite generarle es de tanto. En ese entendido, es importante entender que la sanción que la UGPP genera se diferencia en dos conceptos. Si el requerimiento generado y la liquidación oficial van a generar sanción por omisión en la afiliación y en la cotización o por los pagos no realizados de forma oportuna, las tasas para diferenciar o calcular la sanción serán unas. Pero si el requerimiento de corrección y declaración y posteriormente la liquidación oficial versan en torno a una inexactitud, entonces la sanción se liquidará de una forma diferente. Entonces aquí es importante que identifiquemos para las reglas propias que están establecidas en el país y para la aplicación específica de la ley y los procesos sancionatorios desarrollados ante la entidad, ¿qué significa omisión, mora e inexactitud? Diferenciémoslo, porque ya les dije, si el requerimiento es por inexactitud, la sanción será una, pero si es por omisión o mora, la sanción será otra. Entonces, ¿qué significa para el desarrollo del proceso de fiscalización la omisión? Para el proceso del desarrollo de fiscalización, la omisión significa que yo, empleador, tengo un sujeto obligatorio de afiliación al sistema de seguridad social y omití afiliarlo. Y si no lo afilié, pues obviamente no le coticé. Entonces, la omisión es no afiliar, no cotizar. La mora es haber afiliado, pero no cotizar. Y la inexactitud es haber afiliado, haber cotizado, pero no haber cotizado sobre el ingreso base de cotización que la ley indica para este tipo de casos. Esos son los tres conceptos que deben identificarse. Entonces, la UGPP me dice, la sanción por omisión y mora es una. Y la sanción por inexactitud es otra. ¿Listo? Tengo una liquidación oficial. Le llega a la empresa una liquidación oficial y le dicen, mire, la objeción que usted presentó no tuvo ahínco. Las razones jurídicas presentadas no generaron por parte de la UGPP una revocatoria a esa connotación de requerimiento de corrección. Entonces, aquí está su liquidación oficial, proceda a pagarnos. Es la invitación que hace la UGPP. Pero la ley le dice al contribuyente que es sujeto del proceso, no señor, todavía tiene otra opción. Usted, señor contribuyente, considera de verdad que la equivocada sigue siendo la UGPP y que esa liquidación oficial no tiene validez porque los requerimientos generados y la interpretación que está haciendo sobre si usted fue omisivo, moroso o inexacto no es adecuada a la ley. ¿Usted considera eso, señor contribuyente? Perfecto. Entonces la ley le da una opción y le dice, tiene 2 meses contados a partir del momento en que le notificaron la liquidación oficial para presentar un recurso de reconsideración. Como su nombre lo indica, el recurso de reconsideración es un llamado de nuevo a la entidad para que a través de una connotación absolutamente autocompositiva, en este caso la entidad vuelva a revisar. Porque usted le dice ahora, mire, me está sancionando y no hay por qué hacerlo. O, venga, usted me está sancionando con las tarifas de sanción por omisión cuando me requirió por inexactitud.
Entonces, ¿por qué me aplica una si me requirió por otra? Y todos esos aspectos son objeto del recurso de reconsideración. El recurso de reconsideración es un recurso que debe ser radicado ante la UGPP, es un recurso que es tramitado por la UGPP y es un recurso que es resuelto por la UGPP. Porque así lo indica la propia semántica del recurso, reconsideración. Señores UGPP, reconsideren la decisión que tomaron. Este recurso necesariamente debe tener fundamentación jurídica, debe ser presentado por escrito, debe ser presentado por escrito, y la entidad tendrá un año a partir del momento en que se radicó el recurso de reconsideración para resolver sobre el recurso. Entonces, recapitulemos. Porque esto es importante irlo recapitulando para que nos quede claro. La UGPP, una entidad que nos puede fiscalizar si observa que estamos siendo omisivos, inexactos o morosos en las contribuciones a la seguridad social y en los parafiscales, podrá enviarme una acción persuasiva, una invitación sin fuerza vinculante a que me audite, a que yo propiamente revise si lo estoy haciendo bien o no y que de manera voluntaria yo decida corregir lo que no va bien. Si hago caso omiso a este requerimiento, posteriormente probablemente la UGPP me enviará un requerimiento de información. Ese requerimiento de información debe ser atendido dentro de los términos que la norma indica, que serán entre 1 y 3 meses, y para saber si estoy dentro del rango de 1 a 3 o cuál es la fecha exacta que debo presentar la información requerida, debo atemperarme a lo que exactamente indique el acto administrativo de requerimiento de información al empresario. Entregada esta información, recuerden que ella, para poder ser entregada en debida forma y en cumplimiento de la resolución ya mencionada del año 2021, debe cumplirse con unos específicos requisitos para el cargue y validación de esta información. ¿Perfecto? Cuando ya entrego la información, la UGPP puede decidir que sí lo estoy haciendo bien, que verificó y revisó esta información y todo está perfecto, o por el contrario decidirá enviarme un requerimiento para corrección o declaración de los aportes en los que estoy siendo omisivo, inexacto o moroso. Y ya sabemos cuáles son las diferencias en estos tres conceptos. Recibido el requerimiento para declarar o corregir, yo tengo 3 meses como contribuyente para definir si corrijo o si objeto. La objeción debe ser presentada ante la entidad de manera escrita y suficientemente fundamentada con las manifestaciones de la objeción. La UGPP recibe mi objeción y tendrá 6 meses para resolver. Dentro de esos 6 meses, probablemente si considera que estoy siendo omisivo, evasivo o moroso, generará una liquidación oficial, que es un acto administrativo que contiene mínimamente 3 rubros específicos. El monto de los aportes adeudados según la interpretación de ingreso o base de cotización que deba generarse por parte de la UGPP. Debe contener el monto de la sanción y los intereses moratorios por el no pago de los aportes al sistema de seguridad social. Recibida esta liquidación oficial por parte del empresario, debe asumir una de dos posturas. O paga, porque dice, sí, de verdad, ya entiendo que lo estoy haciendo mal, paga la sanción, paga la mora, paga los aportes, o por el contrario, presenta recurso de reconsideración. ¿Cuánto tiempo tiene para esto? Ya les dije que son 2 meses. La UGPP recibe el recurso y tiene un año para pronunciarse sobre él. Si la UGPP, vencido este año, revisa el recurso de reconsideración y encuentra que tenemos la razón en la reconsideración, pues entonces generará los efectos sobre el acto administrativo que deba generar. Es decir, indicará que la liquidación presentada de manera oficial no es el valor que se indicó, limitará el monto de la sanción, limitará el monto de los intereses, en fin,
lo que haya sido objeto jurídico del enfoque del recurso de reconsideración, si es que la UGPP decide darnos la razón, porque así la tenemos en la interpretación normativa. Pero si por el contrario la UGPP indica, no señores, esta liquidación oficial queda en firme, entonces aquí viene de nuevo la pregunta, ¿qué hago? ¿Soy notificado del acto administrativo? Y la UGPP me va a sancionar. Ya me sancionó, ¿qué hago? Entonces, el estatuto tributario y las normas concordantes que desarrollan el proceso de fiscalización, entre ellas la ley 1607 del año 2012, la ley 1739 del año 2014 y la ley 1819 del año 2016, indican que posterior a ese acto administrativo donde se declara en firme la liquidación oficial, todavía tengo un camino y es la vía jurisdiccional. Podemos acudir al juez contencioso administrativo a través del mecanismo de control de nulidad y restablecimiento del derecho para invocar ante el juez los reproches que tenemos en contra de la sanción emitida por la unidad. ¿Cuánto tiempo tengo para acudir al contencioso administrativo frente a la acción de nulidad? Aquí aplican las reglas propias del Código Procesal Administrativo y de lo contencioso administrativo, y es el término de 4 meses, término de caducidad de la acción. ¿Contados a partir de cuándo? A partir del momento en que fui notificado del acto administrativo donde se resolvió el recurso de reconsideración. Debo acudir al juez a través de una acción jurisdiccional de tipo especial de nulidad y restablecimiento del derecho, invocando las razones jurídicas por las cuales considero debe declararse nulo el acto administrativo, y a título de restablecimiento debo solicitar que no nos sancionen. Y aquí debo detenerme un momento. Es importante advertir que en el proceso de fiscalización, una vez he sido sancionado, la mora sigue corriendo. Esto indica en algunas oportunidades que nosotros los abogados y los contadores le digamos a nuestro cliente, hagamos algo, pague lo que le están cobrando para que se detenga la mora, no le siga corriendo además la sanción, pague lo que le están cobrando, pero demandemos. Esa es una opción. Esa es una primera y muy importante opción. Pero además, también hay otra opción jurídica que presenta la norma, que establece la norma, y es que luego de iniciado el proceso contencioso administrativo, si han pasado 2 años después de la iniciación del proceso contencioso administrativo y todavía no ha tenido una sentencia definitiva, los intereses y las sanciones van a entrar en suspenso, excepto si se están cobrando aportes a pensión, porque los intereses moratorios por el no pago de aportes a pensión no entrarán en suspenso. Entonces, ahí tenemos esas dos opciones para ver si hacemos menos lesiva la condición de la persona que está siendo sujeto al proceso de fiscalización y que ya fue sancionada y que ahora es el demandante en una acción contencioso administrativa de nulidad y restablecimiento del derecho. Así las cosas, entonces, cuando yo inicio un proceso contencioso de nulidad y restablecimiento del derecho y, por ejemplo, yo ya había pagado porque el abogado y el contador me lo aconsejaron, yo pagué y entregué el dinero, entregué los aportes, entregué la sanción y entregué los intereses. Pero con todo ello decido iniciar la acción contencioso administrativa. Si el juez contencioso administrativo en el desarrollo completo del proceso jurisdiccional de nulidad y restablecimiento del derecho indica o encuentra que de verdad
no debíamos pagar, no debimos haber sido sancionados, a título de restablecimiento del derecho, el juez tendrá que ordenar que nos devuelvan los aportes, la sanción y los intereses. Pero aquí viene una situación que venía ocurriendo y que ya fue saneada. Resulta que durante mucho tiempo yo obtenía mi sentencia, la sentencia decía a título de restablecimiento del derecho a la empresa tal, ordénese devolver los aportes, ordénese devolver la sanción, ordénese devolver los intereses. Sí, se devolvían. Pero el trámite para el reconocimiento de ese dinero por parte de las entidades de seguridad social se convertía en otro tortuoso camino. Porque yo ya había pagado unos aportes que luego el juez dijo, no señor, usted no tenía que haberlos pagado. Entonces me llevaban a la entidad a tener que cobrarle a la entidad, a tener que devolverle a la entidad. Entonces, bajo esas condiciones, es absolutamente claro que la entidad iba a poner todos los reparos del caso. Y entonces se sanea la situación en el momento en que me indican, señora empresa, usted ya no va a tener que volver a ir a la EPS, al Fondo de Pensiones ni a la ARL a decirle, devuélvame los aportes. Usted ahora le va a reclamar todo el dinero a la UGPP. Y es la UGPP quien se encargará de hacer el trámite interadministrativo, de reclamarle los aportes a las entidades y entregárselos a usted. Se cerró esa brecha específica en esta connotación particular. Terminado el camino del proceso contencioso administrativo, tendremos una decisión ejecutoriada y en firme que hará tránsito a cosa juzgada y habrá resuelto de manera específica este proceso que inició con una invitación persuasiva. Bajo estas connotaciones, entonces, miren cómo es muy importante entender que el proceso de fiscalización que adelanta la UGPP es un proceso que tiene unas connotaciones propias, etapas, términos y requerimientos y necesidades que hacen de este una simbiosis jurídica de nivel específico de atención. No es un requerimiento propio que pueda ser pasado por alto, inadvertido o que deba desatenderse. Y para poder atenderlo, debo contar con expertos que tengan el conocimiento pleno del desarrollo del proceso de fiscalización, del desarrollo del proceso de determinación y todas aquellas normas concordantes con el Estatuto Tributario, el Código General del Proceso, el Código Contencioso Administrativo, que terminan siendo las que reúnen toda esta connotación procesal. Pero no debe pasarse por alto que la discusión o el grueso de la discusión jurídica que siempre tenemos, la UGPP y aquellos a quienes nos requieren, son discusiones de tipo sustantivo y siempre versarán en aquello que yo considero es ingreso base de cotización y la interpretación de la norma sobre lo que se considera ingreso base de cotización. Durante muchos años, la UGPP usó un documento de su propia creación, el Acuerdo 1035, para establecer qué era salario, qué no era salario, qué hacía parte del IBC, qué no hacía parte del IBC. Este acuerdo 1035 fue objeto de una acción de nulidad ante el contencioso administrativo. El Consejo de Estado en el año 2020 se pronuncia sobre una parte de este acuerdo 1035 y decide declararlo nulo en atención a que consideraba que la UGPP desbordó sus competencias para la realización de la interpretación de lo que se consideraba ingreso base de cotización y aquello que no se consideraba ingreso base de cotización. Para cerrar entonces con este tema, observen cómo de una forma detallada y muy particular he generado las fases, las etapas y las alertas sobre las cuales debemos estar claramente atentos a los requerimientos, a los llamados, no sin antes advertirles una situación particular. Y es que
a partir de mayo del 2022, fecha límite de los últimos aportantes al sistema de seguridad social y de los trabajadores. La última fecha en la que va a entrar en vigencia la nómina electrónica en el país, a partir de la entrada en vigencia plena y absoluta, vencidos todos los términos de esa nómina electrónica en el país, considero que los empleadores a partir de ese momento van a ser sujetos de fiscalización de una forma más directa. Probablemente en algún momento dentro de la norma, con la indicación de la forma como está estructurada la nómina electrónica, necesariamente tendré que decirles que va a llegar un momento en que el requerimiento de información probablemente ya no va a ser parte de las fases del procedimiento de lo que estamos hablando. ¿Por qué? Porque la nómina electrónica está conformada para que el empleador entregue la información completa de los devengados, de los deducidos, de lo que son salario, de lo que no es salario, de lo que entregó a título de mera liberalidad. Y toda esta información, luego de generada, va a viajar directamente a la DIAN y la DIAN va a generar un proceso de validación mes a mes. Este proceso de nómina electrónica es mes vencido. Así que va a llegar un momento en donde no va a ser necesario requerirle la información al empleador formal, porque toda esta información se va a encontrar en la nómina electrónica. Y es importantísimo entonces ser muy cuidadosos con el concepto de la nómina electrónica, sobre la forma como la estamos usando, sobre la manera como funciona nuestro software, sobre la parametrización del software, porque además en una nueva intervención y en un nuevo evento como este que vamos a tener, pues entonces nos vamos a detener a hablar qué es salario, qué no es salario, qué es IBC, qué no es IBC, cómo tomo en cuenta el IBC para las incapacidades, para las licencias, para las vacaciones, cómo tomo en cuenta el IBC de los parafiscales, cómo tomo en cuenta el IBC de los aportes al sistema de seguridad social, cuáles son sus diferenciaciones, porque sobre estos aspectos es donde gira el récord de la discusión en el proceso que se adelanta ante la UGPP. Tengo unas preguntas por aquí en el chat. Voy a proceder entonces a contestar. Bueno, en realidad es solo una. Entonces, ¿cuál es el decreto o acuerdo que rige qué constituye salario? Bueno, en realidad no es un decreto ni un acuerdo el que define qué constituye salario. Lo primero que debemos dejar claro es que dentro de nuestro ordenamiento jurídico tenemos dos tipos de trabajadores que reciben salario. Estos son los trabajadores del sector privado y los trabajadores del sector público. En el caso de los trabajadores del sector privado, la definición de qué es y qué no es salario está contemplada en los artículos 127 y 128 del Código Sustantivo del Trabajo. Y para los servidores públicos, la definición de qué es y qué no es salario tiene una normatividad específica dependiendo de cada una de las connotaciones del servidor público, dependiendo de la institución a la que pertenezca, si hace parte de un régimen exceptuado o no hace parte de un régimen exceptuado. Pero la pregunta me sirve para finalizar con un tema muy importante. 9 de diciembre de año 2021, el Consejo de Estado emite una sentencia en donde establece el concepto o criterio de unificación, es la sentencia 25185 del 9 de diciembre del año 2021, y en ella revisa el alcance de interpretación del artículo 30 de la ley 1393 de 2010. Esta ley 1393 del año 2010, en su artículo 30, reza lo siguiente:
sin perjuicio de lo previsto para otros fines, para los efectos relacionados con los artículos 18 y 204 de la Ley 100 de 1993, los pagos laborales no constitutivos de salario de los trabajadores particulares no podrán ser superiores al 40% del total de la remuneración. Este entonces es el mejor abrebocas para nuestra siguiente invitación. Vamos a entender cuál es la interpretación que el Consejo de Estado le da a esta norma, vamos a entender qué son esos pactos de desalarización, cuál es el efecto jurídico que tiene sobre el ingreso base de cotización en todas las modalidades al sistema de seguridad social, pero para responder la pregunta que me hicieron a través del chat, pues es importante indicar, no es un decreto, no es un acuerdo, la definición de lo que significa ingreso base de cotización, en realidad en nuestro país se define a través de un sinnúmero de normatividades que se aunan o acopian el Código Sustantivo del Trabajo, artículos 128, 127, 128, la Ley 344 del año 1996, la Ley 1393 del año 2010 y los artículos de la Ley 100 de 1993, entre ellos el 18 y el 204. No sé si tengan dudas, preguntas o inquietudes para realizar en este momento. Doctora Viviana, muchísimas gracias por tu intervención. Queremos darle gracias a todas las personas que nos acompañaron, decirles que la información que hoy se ha presentado se les compartirá también, las diapositivas quedaron claras, la grabación quedó, entonces contamos con los correos de todas las personas. Gracias por la paciencia, por el inconveniente que tuvimos iniciando, pero creo que valió la pena, doctora Viviana, una charla muy ilustrativa, una información muy completa, como siempre la recibimos de tu parte. Mil gracias por este espacio y recuerden que van a recibir de parte de nosotros y de Grupo Recordar, que son los organizadores de este evento, una encuesta para revisar pues, los comentarios que tengan por hacernos y también para revisar si alguno de ustedes, si algunas empresas necesitan ya revisar de forma particular un caso puntual. Entonces, mil gracias a todos por su participación, ya dando cumplimiento a lo programado, que era terminar a las 9 de la mañana, siendo las 9:03 de la mañana. Entonces, queremos nuevamente agradecer por la participación de ustedes y por la intervención tan valiosa de la doctora Viviana. Mil gracias, doctora. Feliz día para todos. Ay, perdón, yo tengo una preguntita. Sí, claro, bien, pues adelante. Son 2 minutos. Doctora Alexandra, muchas gracias por la información. A ver, cuando usted hablaba en el tema, cuando íbamos en la vía gubernativa, que había 2 opciones, o una, pagar lo que se estaba cobrando, pero demandar, y la otra, que luego que se inicia el proceso en el contencioso y se pasan 2 años y no ha tenido alguna respuesta, se entran en suspensión de intereses y sanciones. Por ejemplo, cuando hay reformas tributarias, si uno se quiere acoger al tema de intereses, uno lo puede hacer bajo esa figura con reforma tributaria si la exime. Le pido mil excusas, no alcancé a ver o a escuchar su nombre. ¿Me lo puede repetir, por favor? Patricia Zamudio, doctora. Patricia, ¿cómo está? Mire, Bien, en cuanto al tema de exoneración, de sanción, disminución, beneficio tributario y todo pues como todo lo que va relacionado con ello, hemos tenido diversas normas que han permitido realizar algunas exoneraciones. La entidad ya ha impetrado además la posibilidad de generar acuerdos de pago para que el pago no se haga en un solo momento, permite que entreguemos garantías reales, codeudores de manera natural con garantía real para el pago a plazos del reconocimiento de la sanción. Es importante tener en cuenta que la última norma que ha hablado de la posibilidad de exonerar alguna proporción de la sanción es el decreto 688 del año 2020 y esos acuerdos de exoneración o de
disminución de sanciones o intereses se definirán en un porcentaje entre el 70 y el 80% dependiendo del momento en que se solicite la realización de la aplicación del beneficio tributario. Si se hace en la fase administrativa o en la judicial en primera instancia, la exoneración podría llegar a ser hasta del 80%, cumpliendo con unas especificaciones de esta norma, haber presentado la solicitud dentro de unos términos específicos en tiempo. Y si se hace en segunda instancia, es decir, si el proceso contencioso administrativo ya se encuentra en segunda instancia, la exoneración podrá llegar a ser hasta el 70%. Lo que nunca, nunca, nunca vamos a poder obtener como exoneración son los aportes al sistema de seguridad social que se adeuden y los intereses moratorios de los aportes al sistema de seguridad social en pensiones. Esos dos conceptos nunca, pues hasta el momento, ¿no? Hasta el momento, nunca ha sido objeto de la exoneración o disminución de la sanción. Ay, doctora, muchísimas gracias, nos quedó súper claro. Con Gracias. mucho gusto. Qué bueno que haya sido. Entonces, ahora sí nos despedimos. Sepan que fue muy grato para nosotros contar con toda la participación de ustedes y quedamos muy atentos a recibir los comentarios a través de la encuesta que vamos a enviar. Feliz día para todos. Muchas gracias a todos. Que Muchas estén muy gracias. bien. Y recuerden que enviaremos la invitación al posterior evento que es la continuación de este mismo tema.